Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante y que estás feliz es Jonathan. Te digo que estás muy culto hoy, ¿eh? Sí, sí. Hoy estamos ahí. ¿Estás con un grado de cultura? Estamos. ¿Y la gente qué pasa? ¿No escribe? Sí, escribe. ¿No opina? Sí, escucha. Porque estos temas son para escuchar y dejar hablar a los que saben. Yo por eso me callo la boca. Igual esto lo vamos a tener cada 15 días, le cuento. Porque, bueno, obviamente la profesora Marcela Guerrero... La profesora Marcela Guerrero, obviamente es docente, y bueno, y además tiene, mire, hace tantos estudios, sabe que tiene, por ejemplo, un estudio donde es la mujer en el cristianismo, por ejemplo. Opa. Y descubrió que hubo, viste que está esta organización se llama Atletas de Cristo. Sí. Bueno, descubrió que ahí hubo una primera atleta de Cristo, mujer, allá hace tiempazo, que creo que fue con que arrancamos el año pasado justamente con eso. Y bueno, y así unas cuantas mujeres durante el cristianismo, y no solamente acá en Uruguay, sino en el mundo, ¿no? Me acuerdo de la fundadora del Crandom, sí. Que es Welfi, Mirá, nosotros tuvimos, no me acuerdo el nombre. Cecilia Welfi. Y yo dije, debe tener algo. ¿Es algo de contador? Claro, debe ser algo de Peñarol, porque bueno, Peñarol es quemar, ¿entendés? Entonces sí quema la historia. Pero bueno, ¿cómo anda, profe? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de volver. Bienvenida a este 2024. Bueno, sí, es el primer feliz 2024 para todos. Tal cual que ya entró el último ciclista, así que ya arrancó el año. Qué tremendo, sí, la verdad que sí, yo le dije feliz año cuando entré a Colocho, porque el último programa que vine fue en diciembre, así que estamos para esta nueva edición, que es una edición que tiene su permanencia en el tiempo, porque hace unos cuantos años que estamos permaneciendo. Bueno, en general siempre inventamos algún nombre nuevo, alguna serie nueva, pero tiene unos cuantos años, y eso es permanecer, me parece unos importante. 7 años, ¿no? Era que debe tener, hoy. Sí, tendríamos que fijarnos, pero debe tener capaz 7 o más. Pasan tan rápido los años que uno no... O sea que trascendió los programas, ¿no? Porque estuvo en Falta Uno, pero también porque 7 años no tiene Falta Uno, ¿no? Tiene 7, estamos en la 7ª temporada nosotros. ¿Duraste tanto? La verdad que sí. No, lo que sí. ¿Y cuando estaba Caldarelli, que se llamaba Falta Uno también? No, se llamaba ¿Viste? Que Dios nos perdone. Ahí está, desde ahí estoy. Entonces ya hace más de 7 años. Entonces. Y como siempre falta uno. No. Lo que pasa es que ella debe tener 8, porque ella empezó el último año de Que Dios nos perdone. Entonces ella está y quedó después para hacer Falta Uno. Por lo cual me siento honrada y agradecida. El primer programa que ella, el primer programa que ella vino habló de Marco Polo. Es verdad. Así que ¿Qué memoria tenés, Pipo? Y no solamente eso, sino de algo de una historia donde Marco Polo cuenta cómo hubo como un litigio, no sé, hubo como una lucha de poderes con unos pastores, o no sé quién era, que justamente tenía que ver con el versículo de si tuviese fe, decís a la montaña que se mueva, y no es que lo dijo metafóricamente, la montaña se movió. Sí. Es verdad. Y quedó registrado, y Marco Polo, que registraba todo, dejó en evidencia que Marco Polo fue como testigo de un enfrentamiento, ponele, brujos contra pastores, por decir una manera. Lo estoy recontra parafraseando, ¿no? No es así. En la época, estamos hablando de Marco Polo, fue uno de los primeros que trajo, creo que la seda de China a Europa. Siglo XII. Estamos hablando de eso. Entonces, en ese poder había esa muestra de prodigios, por decir una manera, y aquí en Marco Polo
bueno, dejó documentado que vio que alguien que decía que predicaba a Jesús ante otro que no sé, podría haber sido de otra religión y desafió a sus dioses, al buen estilo Elías, porque eso lo vemos en la Biblia, pero acá quedó documentado que le dijo, mirá, yo voy a decir que esta montaña se mueve y se va a mover. Ah, qué bueno, que no te mueves. Ah, sí, güey, se movió. Sí, ese fue el inicio. La idea era como traer cosas como raras que de la historia de la iglesia. Empezamos por ahí, después. Claro, después los raros fuimos nosotros. Después otra vez hicimos, ¿te acordás? Un diálogo de Policarpo, cuando Policarpo es quemado, que lo hicimos con Diego, ¿te acordás? Sí. Cuando Policarpo es quemado en la hoguera, que hicimos teatro radial también. Claro. Teatro radial. Sí, radioteatro. Sí. No, por aparte estamos hablando de mártires zarpados, que el Policarpo se supone que era discípulo de Juan, no era Policarpo. Claro, el último de este discípulo de Juan. ¿Usted? Sí, no, es que la historia del cristianismo es hermosísima y poco conocida dentro, incluso entre los mismos cristianos. Así que ese es el objetivo general que tenía el programa. Bien, y nosotros le pusimos Hablemos de Historia y bueno, que se pueda, porque a veces uno piensa que la historia es aburrida y sin embargo le queremos dar un giro y siempre con la historia de la iglesia. Me acuerdo cuando, bueno, estuvimos hablando del protestantismo aquí en el Río de la Plata, los primeros cultos evangélicos o protestantes arriba de un barco en Maldonado, hecho por un pirata. Mirá, y te cuento algo sobre Jack Sparrow predicando el evangelio. Les cuento algo sobre eso que después les voy a traer más información. Pero este año hubo un llamado en la Universidad de Montevideo, una convocatoria para un coloquio. Para conferencias. No es el colocho, es el coloquio. Conferencias había que presentar ponencias sobre historias de puertos. Y yo presenté una inspirada en esos estudios de cómo llegan los primeros protestantes al puerto de Montevideo. Toma. Y presenté y me la aceptaron, así que les voy a avisar después cuando lo vamos a. ¿Viste? Porque, buenísimo. O sea, ¿de dónde surge el protestantismo? Que tiene en realidad una historia de más largo aliento en América, que más allá de lo que nos se enseña en general, pues enseña poco historia religiosa en Uruguay, pero sobre todo parece que la sociedad era una sociedad colonial, era una sociedad católica, pero los protestantes estaban de alguna manera y llegaban al puerto de Montevideo no solamente personas y mercancías, también ideas y la dimensión religiosa ¿dónde fueron los primeros cultos protestantes? El programa me hiciste acuerdo de eso, que posiblemente fueron los barcos. ¿Cómo vieron los montevideanos católicos a estos extraños protestantes que no tenían imágenes? Eso va a estar en esa ponencia que les voy a avisar después en julio en la Universidad de Montevideo, que es de entrada abierta. Bueno, y a raíz de eso este año dijimos, bueno, vamos a transformar un poco más el segmento para que tengamos la oportunidad de encontrar el poder charlar y conversar y traer temas que tienen que ver con el cristianismo y la cultura, no solamente de aquí en Uruguay, sino también del mundo entero, y bueno, cómo dialoga el cristianismo, la fe, con la cultura, que es muy importante en ese sentido. Así que, profe, todo suyo. Bueno, muy bien. Bueno, espero que no me dejen sola. A mí me gusta que dialoguen, que dialogar. El tema es que estuve pensando, y es como una inquietud que tengo, que lo estoy tratando de es como algo que lo hago con distintas cosas que estudio. Es que el cristianismo es un movimiento histórico, por lo tanto es transversal al desarrollo cultural. Entonces, porque pensamos cómo, aunque el mensaje es el mismo, el mensaje del cristianismo es el mismo, las formas culturales van cambiando. Por ejemplo, si pensamos en la vestimenta, la misma vestimenta que usamos los cristianos en el siglo XXI, que usaban en el siglo I, o incluso los aparatos, los dispositivos por los cuales se transmite un mensaje. Por ejemplo, la radio no fue conocida por otros cristianos, los micrófonos. Y cómo el cristianismo va adopta y se adapta al tiempo en que vive. Sí, entonces, por una mala costumbre de los cristianos es demonizar estos primeros avances y después se adaptan, ¿no? Porque, después están todos ahí. Después están todos ahí, ¿no? Eso, vemos, no sé si como Facebook, y cuando vino la pandemia estaban todas las cosas en Facebook. No, pero más reciente, no sé si la radio creo que no, pero la televisión, la cajita ha sido demonizada, sí. Y sin embargo después vemos televangelistas y todo. Bueno, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia con distintos procesos. Entonces,
¿qué pasó? ¿Cómo? Bueno, pasó con la imprenta, disculpe. También, la imprenta, sí, usted, sí. para nosotros que imprimió la Biblia, Gutenberg Sí. y todo lo otro, pero fue perseguido después porque, ¿cómo va a sacar de la iglesia la Biblia? ¿Entendés? Claro, No convenía. Qué tremendo. Bueno, por eso a veces lo vemos con mente corta, con mente de lo inmediato a lo que ocurre. Te dijo mente corta. No. Te dejo De ahí. ninguna manera. Pobre, ni lo conozco. Ya me conoce, ya me conoce tan rápido. Pará, ¿por qué me insultás? ¿Por qué me describís? No es un insulto, es una descripción Es como una adjetiva. costumbre que tenemos, que todos tenemos, vemos lo inmediato, no logramos visualizar más allá. Entonces estas miradas así nos ayudan a ver, mira lo que pasó con el arte, por ejemplo, en el cristianismo del siglo I. ¿Qué decían los primeros cristianos del arte? Porque no es lo que traje para hoy. El tema es ese, es cómo dialoga con la cultura y cuáles son las manifestaciones culturales del cristianismo. Porque el cristianismo muchas veces ha sido perseguido y también ha sido la cultura dominante. Ha estado a lo largo de la historia. Hasta el siglo III era perseguido. Era A partir del siglo IV Pasó a ser para otro lado. se mezcló totalmente con el poder. Y Y así bueno. estamos. Bueno, pero ¿cómo estamos hoy en Uruguay? Lo que ustedes decían hoy. No, Lo ahora que, estamos separados, hace un siglo. Está separado, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa, como vos decías, cuando vas a hablar de Jesús? ¿Cómo es recibido por otros? Acá en Uruguay estamos en una situación distinta que en México, por ejemplo, o que en otro, o sea, eso Yo también. no sabía, es variable. pero yo no sabía, pero México es un estado laico también. Sí, Pero ellos sí. está arraigado Sí. tan fuerte Sí. en lo Sí. religioso Sí. que no es lo mismo. Y sin la embargo, sociedad, vos sí. imagínate Francia, que cumple muy bien el tema de la laicidad, porque hay que diferenciar cuando un estado es laico, cuando un estado es laicista, Claro. que se opone a todo lo religioso en un estado laico, y sin embargo ahí en Francia lo que pasa que es lo que no hay un fuego literalmente del cristianismo, porque ha ganado mucho musulmán, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, en el ámbito ayer estaba escuchando, en el ámbito de la historiografía, por ejemplo, hay revistas hoy en día, investigaciones, o sea, hay historiadores que manejan, que están estudiando la dimensión religiosa, cosa que acá en Uruguay hay algunos espacios, pero que cuesta mucho más. Entonces, en ese sentido... Porque ya no es algo laico, sino ya es algo de oposición. Sí, Ya claro. Entonces ya ahí es donde cambiamos de laico a laicista. Sí, que es lo que ocurre en Uruguay. Entonces, bueno, el objetivo es como redescubrir redescubrir aquel legado, aquellas manifestaciones culturales que el cristianismo a lo largo del desarrollo histórico ha aportado. O sea, cómo ha sido, cómo ha dialogado con la cultura es como y qué ha producido. desconocer que Uruguay, más allá de que ahora, porque pasaron 60 años, ponele, ¿no? Desde que se fundó Uruguay o desde que se armó Uruguay para la separación de la Iglesia del Estado en particular. Desde 1830 a 1919 estuvo la Constitución. Claro, pero en verdad Uruguay fue un Estado confesional. Hasta 1919, sí. Entonces, a lo que voy es que todo ese esfuerzo que siempre se hizo desde Pepe Valle, más que nada, que fue uno de los impulsores, literalmente era para desarraigar eso. Por eso es que hay como una conversión de todo lo religioso a lo civil, por Claro, ejemplo. Manera. es como la nueva religión del Estado. Claro. La nueva religión sería el Estado, que un país que ve lo sagrado, que eso pasó en muchos países del mundo. Es como que lo sagrado, aquel espacio que ocupaba lo sagrado lo va a ocupar. Que lo las habíamos hablado instituciones. una de las veces, que era lo mismo que hacía el Imperio Romano Claro. incluso con la Navidad, o sea, el proceso Sí. era la inversa. Claro, sí, ahí está, el proceso a la inversa ocurre. Y otra cosa que ahora, porque que sí está cambiando en cuanto a las mentalidades, es que ya en un momento se habló de que el cristianismo iba a desaparecer. Y en el siglo XXI está pasando como una vuelta al cristianismo, más allá de que en algunos estados sean más laicos que otros, o lo que sea, se está viendo, se ha visto, ha quedado demostrado que el cristianismo no desaparece y que además es de las opciones religiosas que más crece. Y en Uruguay, si se hace un estudio, por más de que haya menos creyentes que en otros países del mundo, hay iglesias que crecen un montón y sigue siendo una opción. Algunos autores dicen que lo sagrado ha cambiado de lugar, no es y además ha quedado demostrado que no ha desaparecido. Algunos vaticinaban que para el siglo XXI no iba a haber más religión y vemos lo que ocurre. Vaya y entre una iglesia evangélica. En tu cara.
entra a una iglesia evangélica o en Semana Santa, si bien en Uruguay hay tema semana de turismo, o sea, todo eso, cuántas iglesias llenas por todo Montevideo celebrando el domingo, por ejemplo. Esos informes que salieron justamente en Semana Santa, claro, cuando vos te comparás con otros países, vos te das cuenta, pero comparado con nosotros mismos, existe, o sea, si vos aspirás a que hace un siglo se quería desterrar, claro. Ha pasado un siglo y no han querido, o sea, si bien algunos católicos se van para el evangélico, algunos evangélicos para lo católico o algo, aunque no veo esa movilidad del evangélico en todo caso se queda. Algunos ocurre, pero sí han crecido, hay universidades, tenemos universidades católicas, Universidad de Montevideo, tenemos el año pasado la UEM sacó el posgrado en Humanidades y Cultura Cristiana y algunos decían no hay nadie. Y este año está reeditando la Universidad de Montevideo el seminario. Es porque el uruguayo no es que no sea creyente, o sea, es espiritual. Entiende. Claro. Lo que pasa que, claro, quizás no profesa una con la institución. Además, si vos le preguntás de repente a un cristiano evangélico si es religioso, probablemente te diga que no. Había que ver cómo formularon la pregunta también. Claro. Porque yo me acuerdo que una vez mi hija, mismo ella en la clase dice que el profesor preguntó qué religión tenían y que ella dijo que religión no tenía ninguna. Yo le digo, Elizabeth, pero el tipo lo anotó a eso como que no tenés. Sos atea. Claro. El tipo. Ella me dijo, no mamá, bueno, yo quiero claro, eso que en el lenguaje cristiano nosotros lo entendemos bien. Claro. Dios no es religión, Jesús no es religión, es relación. Pero si vos decís así, pero por una encuesta quedó como que no. Claro, y yo pienso que pudo haber pasado eso también. Claro. Que si vos le preguntás a un evangélico te va a decir, no, yo religión no tengo. Y entonces, claro. Entonces, ojo con el uso, los conceptos. ¿Viste cuando te dicen que Cristo es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta? Claro, ¿cómo nos comunicamos? Es lo que decíamos, o sea, porque las palabras son polisémicas. Pero vos agarrás, cuando vos agarrás y le decís, estás hablando con alguien, no, he vuelto los caminos. Claro. Y vos agarrás, lo mirás, pero si vos veniste por la calle. Claro. Estaba en el mundo y ahora. Sí, claro, y estaba en la luna. Claro. Qué nefasto ese lenguaje subcultural que tenemos. Eso hay que tener cuidado, eso hay que tener mucho cuidado, porque si no es como una subcultura, sí. Claro, bueno, es que se ha convertido en una subcultura y lo vemos mucho en la música. Eso en la música es tremendo, incluso cuando. Incluso pasa cuando uno quiere. Vos que sos compositor, Chonita. Si vos querés, no es lo mismo quizás componer una canción donde vos querés mostrar tu rendición a Dios y una canción de las que se llaman ahora congregacionales, a que si vos querés hacer algo un poquito más movido y que las pueda escuchar una persona que no es cristiana y diga, che, está buena la música. Tenés que saber a quién vas a comunicar esa canción, ¿no? Si va a ser algo eclesiástico, algo para adentro. Claro, pero vos te tenés que hacer una pregunta clave. Claro, sí. ¿Para dónde quiero apuntar? Claro, bueno, y eso ocurre también, por eso, como no hay un entendimiento. Pienso que con la encuesta, yo pienso que tiene que haber pasado algo así también. Profe, ¿le parece ir a la pausa? Sí, al final no empezamos todavía con pero hicimos la fundamentación de por qué es necesario el espacio. Y al final, vamos a ver entonces qué decían los primeros cristianos con respecto al arte. ¿Y qué hicieron? La música es arte, ¿no? Sí, obvio. Porque acá tenemos un musicólogo. Bueno, por supuesto que la música está dentro del arte. Sí. Vamos a ver si lo que hace es cristiano o no. Bueno, está. Es una manifestación de la cultura también. También dialoga con la cultura de su tiempo, no puede salirse de la cultura de su tiempo. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Seguimos adelante aquí en Falta Uno. Se picó, se nos juntó el ganado. Se nos juntó el ganado. Me sacaste de la boca. Se nos juntó el ganado. Acá tenemos. Hoy no. O sea, vamos a fusionar. Vamos a ir a. Fusionamos todo. Historia. Cultura. Cristianismo y cultura. Religión, que no tenemos religión, es relación. Y etcétera. La fusión. Y la fusión y después todos nosotros. Está con nosotros Chamita, la profesora Marcela Guerrero.
Chama con calor. Tengo Y que decir Yasmín. que estoy al lado de la profe, me voy a comportar. Muy bien. Me voy a portar Necesitamos que bien. hagas aportes necesarios Culturales. porque la profesora Culturales después venezolanos. La profe y nos ya. pasa después Profe, bueno, vamos la a nota. aprender hoy, vamos a aprender. Bueno, profe, vamos a arrancar entonces. ¿Qué decían los primeros cristianos acerca del arte? Bueno, vamos a aprender una palabra nueva, primero que nada. Ay, ay, ay. El primer tipo de arte que ¿Usted piensa arte? Yo pienso en cuadro, pintura. en este caso vamos a hablar de arte visual, sí, pero Toma. en este caso vamos a hacer las artes visuales, porque es lo que primero aparece. ¿tá? A ese tipo de arte se le llama arte paleocristiano. Opa. Paleocristiano. Paleocristiano. Que paleo en realidad significa viejo. Fiat. Palio viejo. Un Fiat Y, Palio, claro, ahora Por entiendo. eso. Un Fiat Palio. Se refiere a lo que quiere decir ese arte del cristianismo antiguo. Bien. Digamos, que sería las producciones artísticas realizadas entre al principio del cristianismo, o sea, al principio el que traslada desde la antigüedad clásica hasta la Edad Media, algo así. Entonces, antes de que el cristianismo tuviera su propia forma de arte, porque vamos a ver que los primeros cristianos no estimularon mucho la producción artística. Ellos no consideraban que fuera estuviera necesario. bien y necesario por distintas razones. Hay como una oposición de los primeros cristianos, por eso en ese tema del diálogo con la cultura, cómo dialogamos con la cultura, qué decimos, que nosotros qué está bien, qué está mal. Los primeros cristianos se opusieron bastante a la realización de imágenes. Bueno, y tenemos varias razones. Una, porque el mandamiento, el cristianismo es una extensión del judaísmo, ¿no? Surge No del te harás judaísmo. imagen. No, claro, No no te harás adorarás, imagen de no. semejanza de ninguna cosa arriba del cielo ni abajo en la tierra. Entonces, ellos, los primeros cristianos, al principio, ellos mismos eran vistos como que venían del judaísmo. Incluso en Roma se los confundía, judíos y cristianos. Hasta que se empezó a notar que tenían algo diferente y aparte seguían a uno que había sido crucificado por los romanos y acusado por las autoridades del judaísmo. Entonces ahí comienzan a separarse por las propias prácticas, por ejemplo, la comida en común, lo que nosotros llamamos la Santa Cena, que para ellos le llamaban una fiesta de amor, pero que se tenía que hacer en secreto cuando el cristianismo comenzó a ser ilegal. Entonces, al principio ya no tenían imágenes. Nosotros vemos en la lectura de los evangelios, por ejemplo, no aparecen tampoco nada que... Y además, como el cristianismo como una religión, si vamos a llamar religión apocalíptica, ellos no... Si todo va a perecer, ¿para qué van a hacer? Ellos, qué van a los hacer? primeros cristianos Claro, esperaban... ¿para qué me voy a bañar si me voy a ensuciar? Claro, obvio. Ellos esperaban que Jesús viniera en el siglo I. Claro, porque No, nosotros escuchamos, o leemos que te dice mismo en el Apocalipsis, ven Señor pronto. Claro. O sea, y Juan estaba exiliado. O Los sea, en todo primeros caso quería que la cristianos, semana que viene, venís por favor. Claro, por favor. Las primeras generaciones de cristianos consideraban que no iba a pasar mucho tiempo y que Jesús iba a volver. Eso de que el cristianismo es una religión escatológica, es decir, cree en un final de la historia. Pero nosotros, después de 2000 años, sabemos que puede pasar, nadie sabe cuándo. Del 2000, yo me acuerdo que en el 2000 era ya viene, Claro, listo, viene. sí, En el sí. 2000. El colapso de las computadoras. Caía en el 2000. Hay que muchas se iba a situaciones a hacer lo largo de la historia, bolonqui. que esos hechos así, o los cambios de milenio, o los cambios de siglo Claro, porque también. vos imagínate, claro, cada, yo qué sé, número para jugar a la quiniela entero, ¿no? 1700, 1800, ahí cada uno 1500, Claro. mirá 1500, Sí. el 1500, ¿sabés qué? Tremendo número. Claro, todos los fines de siglo eran como que, bueno, si viene, y entonces si nosotros pensamos que nuestra vida va a terminar dentro de Claro, unos años, así estuvieron 20 veces más o menos la claro. humanidad, ¿no? Porque ahí viene, Sí. viene, no viene. Entonces, después viene, no. la enseñanza que nos deja todo esto, que tenemos que creer que va a venir, como dicen las escrituras, pero que no sabemos cuánto tenemos que vivir como si va a venir dentro de... Mañana, claro. Pero al mismo tiempo producir y trabajar como si va a venir dentro de un siglo. Porque si no, nosotros de nuestra vida hacemos una miseria. Así que chiquilina, tienen que seguir vendiendo. Opa, claro, hay que seguir. Hay que seguir produciendo. Hay que seguir Pensaba siendo responsable. que, por allá en el año 2000 yo no tenía ni conciencia de que yo en algún Tenías momento 3 años, vos, ¿cuánto? 3. en algún momento iba a ser seguidora 4 de años. Jesús. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo que la gente que yo escuchaba en Venezuela
y la gente predicaba mucho de que Jesús iba a venir, pero hoy día veo a través de las enseñanzas, a través de la lectura de la palabra, que tienen que ocurrir cosas, señales, profecías se tienen que cumplir para después para que venga Jesús. Hoy día nosotros sabemos que no tenemos ni la fecha ni la hora, pero sí hay acontecimientos que tienen que... Claro, sos de la postura de las señales. Exacto. Porque Ahora, vos cuando escuchabas eso en Venezuela, ¿vos ya eras cristiana? No, chamo. Bueno, ¿cómo, no vos era, como no era. cultura, bueno, como lo que estamos conversando hoy, ¿cómo lo entendías? ¿Cómo lo veías eso de los cristianos que decían que Jesús venía? O sea, la verdad... Locos. La verdad. Loco, mal. Claro. Yo decía, esta gente está mal. Yo no decía de la cabeza, pero sí decía, esta gente está mal. Claro, pasa que vos querías vivir, ese es el tema. Pero por supuesto, sí. Y viene alguien y te dice, pero eso es también por un mal planteamiento de cómo dialogamos con la cultura. Claro. Porque, claro, no es, muchas veces lo hacemos, esto se está yendo, se va a romper todo, se está yendo al carajo, empezamos, y claro, es todo como trágico. Sin embargo, me parece a mí que si cuando uno tiene un diálogo con la cultura no tóxico, es como una esperanza, o sea, voy a regresar porque vengo, porque sí, porque el mundo se está yendo, pero pará. Yo vengo, yo regreso, o sea, quédate, o sea, mientras tanto, Claro. seguí predicando, seguí hace tu vida, te voy a dar señales para que vos te des cuenta si vos estás alineado, ¿no? Pero tampoco para que te pongas Mal. Sí, no digo yo- mal, pero es como cuando cuando vos ves una película y vos ya sabés el final, Sí. vos te distendés. Pero si la seguís mirando, o sea, tranquilo, vos ya sabés que el barco se va a hundir en el Titanic. Vos ya sabés que Jesús va a ser crucificado, porque la historia es así. A eso es lo que voy. Creo que nuestra vida debería ser eso. O sea, nosotros sabemos que el final se acerca. Y que aparte es una lucha entre el que vos quieras, el Leviatán, Magog, Margot, lo que vos quieras, con el Armagedón, todo lo que. Pero el que vence es el mismo siempre. Por lo Vamos tanto, arriba. la esperanza tiene que ver, no el temor a que hay. No. Ahora, si tenés temor es porque tus cositas no están. El tema es cómo lo comunicás. Pero, es eso. Eso mismo. Claro, ahora voy a una pregunta a la profe, aprovechando que la profe Wow. está acá, estamos hablando de cultura. Dele, estamos hablando profe. de arte. A ver si puedo. Tranquila. Profe, no se ponga nerviosa, profe, usted la sabe, la respuesta. Acá estamos nerviosa de la chama. Sí. A ver qué literal. pregunta. No, profe, le iba a preguntar, ¿cuándo aparece la importancia del arte en medio de la historia, hablando desde el punto de vista cristiano? Porque anteriormente te estaba escuchando muy atenta y si en los primeros cristianos el arte no era importante, no era relevante, pero ¿cuándo empieza a ser relevante e importante en Bien, la historia? es bien, sí, eso pienso responderlo, pero tengo que avanzar un poquito porque se relaciona con esto de por qué no era importante primero y cómo va a comenzar a ser importante después, porque eso pasan unos siglos para que ocurra eso. ¿Tá? Entonces, ellos recuerdan que el cristianismo nace en medio del politeísmo, o sea, Grecia, Roma. Claro, y en ese politeísmo tan abundante adoraban las estatuas. Entonces ellos se quieren separar de eso, se quieren desmarcar de eso, porque ellos consideran que el mensaje que ellos tienen es más elevado y que también como ellos aprenden mucho del judaísmo, ellos dicen, no, nosotros seguimos a un Dios que no se puede representar, que no tiene imagen. Entonces O sea, que nosotros, es lógico claro. es lógico para esos cristianos tener Claro. esa postura. Ellos se quieren desmarcar de esto. Entonces ellos ven con rechazo esa adoración a las imágenes. Pero, aunque lo ven con rechazo, en ese diálogo con la cultura, diálogo y a veces es diálogo y a veces es discusión, a veces pelea y a veces dominación. Ahí todavía el cristianismo estaba en los sectores sociales más bajos, porque el primer cristianismo lo que hace es inundar los sectores sociales más bajos. Entonces ahí tampoco, en esa sociedad, ¿quiénes eran los artistas? Tenían que pertenecer a otra clase social. Entonces dentro de las filas del cristianismo tampoco había artistas. Y lo que hacen las primeras manifestaciones de arte que aparecen no es un arte que surge desde adentro del cristianismo como una manifestación propia, sino como una especie de imitación del arte antiguo. Y ahí eso es un poco complicado de explicar porque las primeras manifestaciones de arte aparecen en el siglo III y aparecen en las catacumbas, por ejemplo. Y cuando vos ves esa imagen, las primeras imágenes, primero ellos no pintaban, no representaban a Jesús.
ni a nadie. Capaz que hacían símbolos. Hacían símbolos. Porque ellos por ejemplo, un pescadito. ¿Por qué el pescadito simboliza a Jesucristo? ¿Por qué? Porque en medio de un imperio, ellos no pueden representar que tienen otro rey. Ellos ya lo perseguían por eso. Y dejarlo plasmado en la piedra, ¿querés que te persigan? Anda a borrarlo. Claro. Entonces, Pásame la goma de tinta. ¿Cómo claro, hace? ¿cómo Empezó a vamos rayar la a pared. representar a Jesucristo? Y porque lo que aparece en los testimonios de los mártires, cuando recuerden que ellos tienen un emperador. Entonces, hablábamos también, ya hemos hablado otras veces, que los romanos dejaban que tengan el culto que quieran, pero tenían un culto que tenían que seguir todos, que era el culto del emperador. Tenían que rendir como unas ofrendas. Entonces vos tenías que ir, para probarte si realmente son súbdito romano, fiel, tenías que ofrendar como una especie de semillas al emperador. Y un cristiano ni loco hacía eso. Y ahí descubrían que era cristiano. Porque decían, bueno, a ver si eres un súbdito romano, no sé qué. Bueno, ahí está. Siempre había, los romanos tenían retratos y estatuas por todos lados de los emperadores. Entonces, ofrecerle y te miraban que le hiciera. Y ¿Tu semilla? vieron que en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pedro, por ejemplo, él utiliza al emperador, o se utilizan al imperio. Hay un versículo que dice al imperio, el siglo de los siglos. Ellos sabían que el imperio para ellos era el imperio de Cristo, en oposición al imperio romano. Entonces ellos no querían ofrendar y ahí comienza la persecución. Entonces por eso Acá ellos, dice 1 de Pedro 5:11. A él sea la gloria y Claro. el imperio por los siglos. bueno, ese Amén. tipo de adoración en Roma se la daban al emperador. Ellos, los cristianos, se comienzan a desmarcar. Y ahí Pedrito tiene que ir corriendo. Claro, o sea, ellos podían, el conflicto, ¿por qué en Roma se persiguió a los cristianos? Porque vos podías ser de la fe que quieras, había dioses de Egipto, de Persia, de Media, de todo, de griegos. Pero agregate este. Pero este cristianismo era algo diferente porque te pide una adoración exclusiva. Vos no podés ser seguidor de Cristo, de Mahoma, o seguidor de Cristo, de Buda. Es exclusivo. Chau, es exclusivo. Te pide exclusividad. Y en ese contexto de mundo pagano, eso era mal visto. Y entonces, por eso las primeras representaciones de arte son un pez, un símbolo. En las catacumbas aparecen. Hay catacumbas del siglo II, las primeras, y una iglesia que es del siglo III, que se llama la iglesia de Dura Europos, que está en Siria. Que es como, era una casa. Los primeros edificios cristianos no... O sea, van a surgir como iglesia recién en el siglo IV, V, que son las basílicas, que son copiadas. La basílica es un edificio, la forma que nosotros tenemos de iglesia, sobre todo las iglesias católicas, porque iglesias, bueno, de alguna forma se parecen también. Eran los lugares donde el emperador impartía justicia. Eso era una basílica. Y eso luego pasó a ser el edificio de adoración. Pero en esta época, nosotros estamos hablando del siglo I hasta el siglo IV, no había edificios. Porque si era una religión prohibida, no puede tener edificios. No puedes construir un edificio grande si te están persiguiendo. Quemando todo ahí. Claro. ¡Ey, acá estamos! Ellos Venía a buscarme. Claro. Ellos A ver, se yo soy reunían guapo. en las casas. Los primeros cristianos se reunían en las casas. Y luego las catacumbas son cementerios, ¿no? Que es donde aparecen estas primeras manifestaciones de arte. Pero claro, es un arte que es como el tema es nuevo, porque aparece el tema de la salvación representado en el arte, pero la forma visual de representarlo es la misma de la antigüedad clásica. Por lo tanto, no hay un arte cristiano ahí. Como que específico. copiaban. Claro. Bueno, pero es lo que decimos a veces, no hay música cristiana, Y hay bueno, música sí, secular. claro. Hay música. Por eso el diálogo, Si el importante, si el claro. que la hace es cristiano Claro. o no. O sea, bueno, y ahí porque- pasaba eso. Por ejemplo, si vos ves la primera imagen de Cristo que hay, es, ahora por acá tengo un libro, ustedes que están acá lo van a ver, está difícil por la radio explicarle eso, pero si usted busca, cualquier oyente lo puede buscar, una de las primeras imágenes de Cristo se parece a un filósofo griego. Porque, ¿qué pasa? Vos, ¿cómo sabías que eso era arte cristiano o arte pagano? Depende de la formación que vos tuvieras. Claro. Porque vos lo veías, para un cristiano aparece como el pastor de Hermes con una ovejita así en el hombro, que para el cristiano ese es Jesús cargando la ovejita. No, pero para el San Juan, griego. capítulo 15. Pero para el que es griego. Pero para el griego veía al pastor de Hermes. O sea, y veía, este es Apolo. Jesús Claro. aparece como Apolo. Pues esas son las primeras manifestaciones que hay
del arte cristiano. A ellos todavía ahí no eso sí valoran. es una mezcla de las Claro. culturas. Y que depende del espectador es lo que ve. Y por eso también, hoy en día también, depende de la formación que nosotros tenemos, es lo que vemos cuando vemos algo. Ellos veían a este hombre que tenía barba y pelo corto, tiene Jesús en esas manifestaciones, una ovejita, y para ellos es Jesús, para los cristianos, para el que es iniciado en el cristianismo. Para el otro que no tiene formación cristiana ninguna, es el pastor Hermes. O es Apolo. Es lo que nos pasa a veces con canciones que bueno, hablamos, te entrego mi vida, ¿cómo es? Hay algunas canciones que te dicen, y vos no sabés si... Y vos decís, bueno, pero ¿quién la canta? Y la canta Daddy Yankee. ¡Ah, ahora sí! O por ejemplo, no, claro, yo me acordaba que había una canción de A Dios le pido, ¿no? De Juanes. Que no, a Dios le pido, todo bien. Ahora la cantó Giovanni y ya es gospel. Claro. ¿Viste? Claro, bueno, y ahí va a pasar, o sea, estos cristianos Dame más como no gasolina, tenían... Jesús. No tenían artista que los represente, porque Taqui, aparte, taqui. por eso que dijimos de que los primeros cristianos pertenecían a sectores sociales bajos, sin formación, porque Claro. eso también es verdad. Claro, pero también es como que uno iba ascendiendo, o sea, Claro. el cristianismo empieza Sí. bien abajo, Bien abajo, y sí. después empieza a ascender, a llegar a puntos donde, claro, en este caso, tienes la oportunidad de dejar plasmado en un cuadro, en este caso algo visual, ¿no? Porque Claro. después, obviamente, se lleva en la música, ¿qué otro tipo de arte? Hasta llegar ahora al cine, por ejemplo, ¿no? Pero hay diferentes Claro. lugares. Sí, pero costó eso, porque, o sea, la mentalidad de estos primeros cristianos, en primer lugar, era defender su propia vida. Y por ejemplo, ¿cómo ellos tenían que esconder las Biblias? No tenían la Biblia como nosotros la tenemos, pero tenían las escrituras. Esos escritos sagrados, las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. Cuando los cristianos, una de las maneras que el imperio persiguió a los cristianos es quemándole justamente los escritos que tenían. Entonces ellos tenían que esconderlo. Y eso llevaba mucho esfuerzo, poder esconder los escritos, lo que ellos consideraban sagrado, que menos mal que no tenían imágenes, porque si no hubiera sido muchas más cosas para guardar todavía. En el siglo III, en el año 300, a finales del siglo III, hubo un concilio en el que se prohibió por ley, un concilio de la iglesia, a escondidas, no una iglesia perseguida todavía, pero se prohibió el arte idolátrico en las iglesias. Lo que quiere decir es que de alguna manera el arte, estas representaciones visuales del paganismo se habían filtrado dentro de la iglesia. Que eso ocurrió durante toda la historia del cristianismo. Las formas del paganismo se filtran. ¿Por qué pasa? Alguna gente que venía del paganismo se convierte realmente, se cristiana, pero Pero siguen con prácticas. Y le queda claro, una cosita, ellos, ¿no? claro, la reminiscencia de la vida Traían anterior, algunas claro. Claro. Algún tono, Algunos católicos, algún claro. tono venezolano. Oye, mi pana, Dios te bendiga, mi panita. No, Claro. pero queda, hay un lenguaje. sí. Agarrate vos imagínate, ¿no? Un tumbero. Vos agarrate a una persona que tiene un Claro. cambio Sí. rotundo, vos lo ves, pero claro, vos te das cuenta, yo qué sé, Va para ahí, Ñeri. en Claro. algunos lugares. Así Sí. como también, Cata, se perdió la perna en Garrasco, vamos a la iglesia. O sea, hay de todo tipo, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, yo me acordaba, de ahí, el arte se llama arte catacúmbico, y yo decía, voy a ver cómo digo esto, porque vos decís arte catacúmbico y a nosotros no suena otra cosa, pero arte catacúmbico es el arte de las catacumbas, el arte que se ve. ¿Y cómo sonaría? Claro, pero ¿Cómo sonaría? Es la catacumba, claro. pero a lo que voy, o sea, si ellos, esas personas que se convertían al cristianismo, que se hacían adeptos a la nueva fe, en los documentos aparece como nueva fe, ellos estaban acostumbrados a una religión que tenían estatuas e imágenes, y para ellos era muy difícil creer en un Dios que no lo podían Que no podían representar, ver. claro. Que no lo podían ver, claro. Entonces, para el Tengo que ver cristiano- para creerlo. Claro, para nosotros, sobre todo los cristianos protestantes, que estamos educados en una fe sin imágenes y basados en ese mandamiento. Vos me mandaste unos en el templo inglés. Sí. Unos murales, vitrales, los sí. vitrales. Están preciosos. O Sí. sea, a mí en particular, yo cuando entro en la iglesia me acuerdo que en Misión Vía tenían estandartes. No sé si lo siguen teniendo. Sí, ahora pintaron la iglesia, lo sacaron, Ah. pero lo van a volver a poner, digo yo. Pero Sí, digo, ahora- no, porque si hay algo lindo yo qué sé, no, yo no, porque ¿qué es lo que pasa? A veces como que nos queremos distanciar de los católicos
Claro. Pero al final y al cabo, a veces nosotros los evangélicos tenemos mucha más adoración en nuestro corazón que propiamente, porque la adoración después de mucho tiempo uno se da cuenta que no es solamente la imagen. La adoración a algo está en el corazón y en tu forma de vida. Entonces, vos podés ser un cristiano evangélico sin imágenes en tu casa y vos estás adorando a un músico, adorando a un partido político, un cuadro de fútbol. adorando un cuadro de fútbol, adorando a un pastor. Y sin embargo, vos podés tener un católico que puede tener una virgencita o puede tener a un santo por ahí, y sin embargo su adoración sube como olor fragante. Qué profundo. Anotala. Pero a lo que voy, ¿por qué? Porque uno entiende que la adoración no es solamente la imagen, Claro. o sea, es una expresión hacia afuera, lo de la imagen, pero aún así vos pues, no, yo creo, te agarras a un católico, no, yo rezo todos los días y la verdad hasta converso con Dios y voy porque y de repente vos tenés a un fariseo, como pasa que te pones en la esquina y te golpeas el pecho y decir, menos mal, yo gracias Jesús porque yo no soy como todo esto. Y sin embargo, no tenés Claro, imagen sí, en tu sí, casa. Sí, claro. Sí, eso es verdad, que tener mucho cuidado con eso, porque a veces es fácil, claro, la fe, en este caso pasaba eso, claro, y esa defensa, ese argumento también lo utilizaron los paganos, y también hoy en día muchos católicos, ellos argumentan eso, que en realidad, o sea, el que verdaderamente entiende, el católico no es que adora la imagen, sino que la imagen le evoca, es un símbolo que le evoca una realidad. Entonces la persona no se arrodilla delante del Igual mármol. eso es lo que sino- siempre decimos. El corazón lo ve Dios. Claro, o sea, solamente ahí está. Esas son cosas que solamente Dios las puede juzgar. Porque que incluso, ya es como volvemos a decir el mismo ejemplo, incluso vos no podés tener ninguna manifestación y sin embargo... Y por dentro, claro, estás... sí. Yo diría qué lindo serían las iglesias evangélicas con alguna representación. No estamos diciendo que pongas, por favor no me saquen de contexto, que ahora vengas y me hagas un mural enorme o una imagen, pero... Pero es que las iglesias evangélicas tenían vitrales. El templo inglés, por ejemplo, Está precioso el templo. Lo que tienen son escenas de los evangelios representadas. Pensando también en que... La parábola del buen sembrador, yo Claro, qué sé. sí, todas las iglesias lo que tienen son escenas representadas. En las iglesias protestantes, luteranas y presbiterianas hay también. Ya. Hay imágenes, pero imágenes en los vitrales, no como estatuas. Pero en ese pero cumplen esa función, como cumplía en la Edad Media también, de enseñar, de comunicar, porque son hermosos. Si vos viste que el templo inglés, por ejemplo, tiene vitrales preciosos, y muchas iglesias protestantes tienen igual desde ese lugar de enseñanza. O sea, igual este tema de las imágenes lo vamos a ver muchas veces porque hubieron guerras, se llamó una guerra iconoclasta en el siglo VII, capaz que el próximo Anotala programa ahí, podemos trabajar eso, porque después se armó una guerra por esto. Incluso los que no creían las imágenes, les rompían todas las imágenes, siendo cristianos todos católicos, ¿no? Les rompían las imágenes a los que sí tenían imágenes. Y tuvieron que intervenir, o sea, tuvieron que haber decretos, concilios, cosas. Se picó, ¿eh? Sí. Hubieron guerras. Porque, fuerte. o sea, en el siglo Con la III fuerza. hubo el primer concilio para esto, es decir, a ver, se prohibió el arte idolátrico, pero de todas formas nunca se acabó el tema y ha sido algo con que la Iglesia ha luchado. Después triunfó la postura de las imágenes, como vemos, en general en el cristianismo católico, la imagen es importante. Pero en algunos sectores no. Después el protestantismo justamente protestó contra eso también, contra el abuso excesivo de las imágenes. Entonces, hasta el siglo IV, para cerrar y contestar la pregunta esa anterior, por lo menos empezar a contestarla, recién en el siglo IV, cuando la Iglesia se vuelve imperial, cuando el cristianismo llega al poder a través del emperador Constantino, o sea, en realidad Constantino no es que se hace cristiano de una, sino que tolera el cristianismo, pero como comienza a apoyar al cristianismo y financia iglesias. Entonces las iglesias hay que decorarlas. Y en ese sentido ahí comienza, y ahí las imágenes de esa época se vuelven como bastante sincréticas. Claro, ahí que comienza, por ejemplo, que vos no sabés si eso es griego, si es romano, si es qué es eso, pero los cristianos comienzan a adornar sus tumbas, porque, o sea, el cristiano cree en el más allá. Si cree en el más allá, tiene que tener una tumba, y sobre todo la gente de clase alta van a tener tumbas hermosamente decoradas y pueden pagarle a un mejor artista para que le decore su tumba, que se sigue pareciendo. Si vos no sabés quién es, si no tenés formación cristiana, podés pensar que es Apolo, Febes o algún dios
Pero yo quiero, claro, yo quiero que la tumba me diga, entonces ahí, bueno, como pasa a veces hoy en día con algo o una profesión o algo, como que esas intenciones preceden a justamente ahora un escultor, che, quiero algo cristiano, quiero algo que represente tal mi fe, y vos sos cristiano, vos no sos, o sea, vos sos, no sé, escultor, y vos decís, ¿qué hago ahora? Y vas a tener que empezar a investigar, y bueno, de ahí o mismo un pintor o algo. No, quiero el evangelio tal, quiero un cuadro donde esta vez, en vez de que sea Zeus, quiero representar a Jesús. Eso va a empezar, una cosa maravillosa de ver es cómo Jesús ha sido representado a través de la historia. La misma cultura... Sí. La misma cultura, ahí está ese diálogo. La misma cultura empieza a ver que los oficios se empiecen a adoptar ahora una nueva manifestación de fe. Claro, y tiene que ver muchas veces con el poder económico, social que va a tener la iglesia. Claro, eso cuando llega a cuando la iglesia tiene esferas. poder, o sea, y ocupa un lugar, o tiene los cristianos, tiene cristianos en distintas áreas, ahí comienza a tener otras manifestaciones. Pero si no, o sea, por eso depende. Cuando la iglesia ha sido perseguida, prácticamente no hay nada. Cuando es dominante, como la iglesia domina, puede implantar también sus modelos, sus paradigmas, como pasó en la Edad Media. Cuando tenemos que ver qué pasa ahora con la iglesia y cuáles son las manifestaciones culturales y el diálogo que hoy en día esta iglesia del siglo XXI tiene con la cultura de su tiempo. Y eso lo vamos a dejar para las próximas ediciones. El próximo programa, muy bien. Porque recién arrancamos con las primeras, ¿no? Imagínate que después tenemos, bueno, que el cimbronazo con Constantino, ese cambio que hubo, me imagino que eso hizo crecer pila, y después tenés la Edad Media, la vamos baja, a ver la guerra, alta, ese iconoclasta que te digo, esa guerra iconoclasta, ¿puede ser un insulto eso? Para vos, iconoclasta. Claro, bueno, vos sos un iconoclasta. Fue una especie de insulto. Claro, porque vos que en vez de decirte, en vez de adorar imágenes, sos un iconoclasta de porquería. Claro. Pecho frío y iconoclasta. Ahora vamos a adoptar una palabra nueva. Hoy aprendimos entre paleocristiano y iconoclasta. ¿Sabés? Eso sabés para quiénes son, ¿no? Para aquellos que tienen años en el Evangelio. ¿Qué haces, paleocristiano? Lo matamos. ¿Te imaginas? Lo matás. Bueno, muchas gracias y gracias por sus aportes, chicas, también. Sí, hizo que sea más activo, más divertido. Profe, la verdad, súper aprendimos un montón. Bueno. Y Gracias. Nos Gracias vamos por estar. amando la historia. Porque qué fuerte que, o sea, me impresiona la historia como nos abre un panorama distinto y nos lleva a un conocimiento para valorar lo que tenemos hoy, ¿no? De dónde viene, y eso está genial. Así que muy educativo el programa. Excelente. Bueno, cada 15 días cristianismo y cultura con la profesora Marcela Guerrero. Nosotros nos vamos a reencontrar el día de mañana, ¿le parece, Colucho? Y ahora se viene Estación de Fe.